Bienvenidos estudiantes a este nuevo video de la asignatura de programación visual. Lo que vamos a hacer ahora es compartir el concepto de interfaces y cómo usarlos dentro del lenguaje de programación Java. Desde lo conceptual, una interfase es simplemente una clase que no se puede instanciar. Eso significa que una vez que definamos estas interfaces, no vamos a poder utilizar el operador new ni un constructor para crear un objeto a partir de la interfaz. Además, la interfaz va a tener otras características. Por ejemplo, la primera va a ser que solamente vamos a poder tener atributos que sean constantes públicas, ¿sí? Solamente vamos a tener atributos que sean constantes públicas, ¿sí? No vamos a poder tener otro tipo de atributos. Y además, ¿sí? Vamos a poder crear métodos dentro de esta interfaz, pero esta interfaz solamente va a poder ser un método abstracto, es decir, método sin cuerpo. Ya vamos a ver con más detalle qué significa eso. Esto sería el concepto de una interfaz. Traducido al lenguaje Java, sería lo siguiente. Cuando queremos crear una clase que no se puede instanciar y que sea una interfaz, en lugar de utilizar la palabra reservada class, vamos a utilizar la palabra reservada interfaz para definir a esa clase que va a ser una interfaz. Y por nomenclatura, normalmente el nombre de la interfaz va a iniciar con la letra I. Tengo acá un proyecto Java llamado ejemplo interfaces con un paquete, el paquete aplicación.modelo.dominio. Si yo quiero crear una interfaz, simplemente tengo que hacer botón derecho, New, y en lugar de elegir Java Class, voy a elegir Java Interface, ¿sí? Bien, entonces voy a crearlo y supongamos que voy a crear la interfaz de una clase calculadora. Vamos a crear la interfaz de una clase calculadora. Observen que utilizo la palabra I en mayúscula para indicar que es una interfaz por nomenclatura, y cuando lo creo, fíjense que utiliza la palabra reservada interface en lugar de la palabra reservada class, ¿sí? Observe también que dentro de la estructura de nuestro proyecto, ¿sí? El icono que representa la interfaz es diferente al icono que representa una clase común y corriente. Si yo, por ejemplo, acá reemplazara la palabra reservada interfaz por class, esto ya no sería una interfaz, sino que sería una clase común y corriente, y en nuestra estructura de directorios veríamos que el icono también se reemplaza. Bien, vamos a volver a colocar con la palabra reservada interfaz, que es la que nosotros utilizamos para indicar que iCalculadora es una interfaz, ¿sí? Y vamos, si yo creo otra clase, como por ejemplo la clase principal, y de ella creo el método main, bueno, voy a intentar ahora instanciar a iCalculadora, voy a llamar iCalculadora, y fíjense que voy a intentar usar un constructor por defecto para crear un objeto a partir de la interfaz. Como ven, no me deja, ¿sí? Entonces con esto vemos que se cumple el concepto de interfaz. Además, habíamos visto que la interfaz, ¿sí? Cuando es creada en Java, debe cumplir que solamente puede definir atributos que sean constantes públicas. Esto es, si yo quiero crear atributos dentro de una interfaz, ¿sí? Tengo que hacerlo con la palabra reservada public y la palabra reservada final, que es la que nos indica a nosotros que estamos definiendo constantes. Nuestro ejemplo, y nos vamos a la interfaz. Si yo quiero crear atributo que sea de tipo double y que representa el número pi, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que no me va a dejar porque tiene que ser una constante, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si pongo final, así, por ejemplo, igual a 3.14, que toda calculadora en general tiene el número pi, fíjense que ahí me lo permite, ¿sí? Y asume que el modificador de acceso de este atributo, que es una constante, es público. Veamos, si yo quiero poner, por ejemplo, private,
fíjense que me va a dar error, tiene que ser público, ¿sí? Si yo pongo public, ¿sí? Public, me lo va a dejar tomar. Y si no lo coloco, asume que el modificador de acceso es public. Bien. Además, también dijimos que en una interfaz solamente se van a poder tener métodos sin cuerpo. Esto significa que yo al método que lo defina no le voy a poder colocar los corchetes para indicar dentro de ella el cuerpo del método, sino que ese método tiene que finalizar con punto y coma. Si yo quiero definir un método acá, como por ejemplo el método, ¿sí?, public double sumar, ¿sí?, y le paso dos números, por ejemplo, double num A y double num B. Si yo quiero poner así, con las llaves, no puedo tener definición del cuerpo y entonces solamente me deja, ¿sí?, definirlo de esta forma errónea. ¿Bien? De esta manera entonces vemos que solamente nos permite definir métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Es un método sin cuerpo y para que en lugar de usar las llaves del cuerpo ponemos punto y coma, ¿sí? Entonces esto es un método abstracto, ¿sí? El método sumar que permite sumar dos números, ¿sí? El primer número, el segundo número a sumar. El resultado, la suma de num A y num B. Bien. ¿Estamos? La pregunta es, ¿para qué nos sirve a nosotros la interfaz? ¿Para qué vamos a utilizar definiciones de clases que no se pueden instanciar y que solamente pueden tener atributos que sean constantes y que solamente puedan definir método abstracto, es decir, métodos sin cuerpo? ¿Para qué nos pueden servir a nosotros? En primer lugar, ¿sí?, las interfaces nos van a servir para establecer un contrato entre clases, ¿sí? Una clase va a asumir el compromiso de implementar el cuerpo de un método definido en una interfaz. Esto quiere decir que una clase que implemente una interfaz sí o sí va a tener que tener un método que tenga el mismo nombre del método que está definida en la interfaz y que implemente el cuerpo de ese método. Esto es muy importante porque de esta manera nosotros podemos definir clases que estén obligadas a implementar ciertos métodos que nosotros definamos que son necesarios y fundamentales que estén. ¿Sí? Esta es una de las razones más importantes por las cuales nosotros vamos a necesitar utilizar interfaces. Por ejemplo, nosotros sabemos que toda calculadora, ¿sí?, tiene, para ser considerada calculadora, al menos tiene que implementar, tiene que poder realizar las 4 operaciones básicas, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? Nosotros podemos tener un montón de tipos de calculadoras, las calculadoras de bolsillo, las calculadoras científicas, ¿sí?, pero sabemos que todas ellas sí o sí, por lo menos, deben poder realizar las 4 operaciones básicas. Entonces yo podría tener acá una clase que se llame, por ejemplo, calculadora de bolsillo, ¿sí? Y podría tener otra calculadora que se llame calculadora científica, ¿sí? Podría decirle a la calculadora científica que implemente, usando la palabra reservada implements, ¿sí?, que implemente y calculadora. Acá si hago botón hecho implementar los métodos abstractos, algo así, ¿sí? Es decir, yo estoy implementando, ¿sí?, ¿sí?, el método sumar, ¿sí? O sea, cuando yo hago
que calculadora científica implemente y calculadora, estoy estableciendo un contrato entre la clase y la interfaz de tal manera que la clase se obliga a escribir el cuerpo del método abstracto que hemos definido en calculadora, ¿sí? Esta palabra reservada se llama anotación, me permite indicar que está escribiendo el cuerpo del método, ¿sí?, que yo definí acá en iCalculadora, ¿sí? ¿Vamos? Fíjense que este contrato es muy importante y muy bueno porque si yo, por ejemplo, ahora en iCalculadora agrego otra, ¿sí?, agrego el método, por ejemplo, restar, ¿sí?, ¿sí?, y lo meto como clase, lo meto como método abstracto, digamos aquí, ¿sí?, y permite restar dos números, ¿sí?, este es el primer número y este es el segundo número, ¿sí?, resultado de la resta entre A y B, ¿sí? Fíjense que ahora que cuando lo guarde, ¿sí?, resulta que en iCalculadora ahora tengo dos métodos abstractos, por lo tanto, en calculadora científica me está tirando error porque si yo establecí el contrato entre calculadora científica e iCalculadora, entonces calculadora científica tiene que implementar ambos métodos, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago así, implemento all métodos, ¿sí?, todos los métodos abstractos, me va a agregar el otro método, que es el método restar, al cual le falta el cuerpo del mismo. Por lo tanto, acá yo tengo que ponerle num A menos num B. ¿Vamos? Además de, una vez que yo lo implemente, yo ya puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Acá fíjense que yo tenía la calculadora, ¿sí?, que era la interfaz, y yo puedo crearla a partir de una de las clases que implementa, ¿sí? Vamos a ver, puedo hacer que la implemente como calculadora científica, puedo hacer que la cree como calculadora científica o puedo hacerla que la cree como calculadora de bolsillo, ¿sí? ¿Es por qué? Porque no estoy usando un objeto, no estoy intentando crear un objeto a partir de la interfaz, estoy intentando crear un objeto de las implementaciones de esa interfaz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner la calculadora científica, entonces fíjense que esto sí lo permite, ¿sí? Bien, vamos. Entonces, ahí yo sí, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, que calculadora, punto, ¿sí?, sume 10.0 más 12.0. Y esto yo lo puedo, por ejemplo, poner para que muestre el resultado en la consola, ¿sí? Lo voy a ejecutar, ¿sí? Fíjense que lo ejecuto y entonces me muestra el resultado, ¿sí? 10 más 12, 22. Bien, en el siguiente video vamos a continuar viendo la interfaz para ver qué otros usos le damos a las mismas, que son tan o más importantes que el que recién hemos visto. Es decir, entonces este tema no ha concluido con este video, sino que continúa con el siguiente. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente.